Hola chicas, buenas tardes. Estoy muy agradecida con la profe Nalu por esta invitación y también por poder compartir mi experiencia con ustedes. Quiero pues hablarles primero de quién soy. Mi nombre es Karen Solís. Vivo en una zona rural de Turrialba, en San Joaquín de Tuís. De hecho, vivo cerca de varias reservas indígenas. Estoy casada, tengo un bebé de 2 años y estoy cursando actualmente la licenciatura en Pedagogía con énfasis en educación preescolar. Ya gracias a Dios la estamos finalizando. Esperamos poder terminar con todo ese proceso este año como en septiembre. Hoy estoy compartiendo este video con ustedes para contarles un poquito sobre mi proceso de gestión en la apertura de un centro de cuidado para niños y niñas. Sin embargo, quiero contarles cómo fue que llegué hasta aquí, hasta donde estoy hoy y a todo lo que he logrado el día de hoy. Y pues bueno, quiero contarles que todo inició porque yo siempre soñé con hacer un cambio en mi comunidad, en estos pueblos que me vieron nacer. Siempre desde que decidí estudiar educación preescolar, lo hice pensando en la niñez, sobre todo la niñez indígena. Y fue aquí donde empezó mi travesía. Desde que tenía 17 años, empecé con un sueño. En el primer año de carrera, justamente, en uno de los cursos, de hecho en procesos iniciales de lectura y escritura, se me generó una idea y quise tener una iniciativa de desarrollar un festival de lectura para los niños de mi comunidad. Aquí no son pueblos donde la lectura se dé mucho, donde los papás la propician. De hecho, muchos papás no cuentan con estudios académicos, ¿verdad? Algunos solo han llegado hasta sexto y otros no han culminado la escuela. Entonces, la lectura no es algo que se propicie mucho. Entonces a mí pues se me ocurrió hacerlo, hice un festival de lectura con los niños del kinder, la escuela y los de séptimo del colegio. Entonces me reuní con los profesores, ¿verdad? A cargo, con los niños de preescolar, hice unos libritos donde ellos me iban narrando un cuento que ellos quisieran, que ellos inventaran, escogieron su personaje y luego junto con los de la escuela hicimos un desfile de trajes como ustedes pueden ver en las fotitos que les voy a dejar por acá. Y entonces fue un momento súper lindo, los del colegio llevaron poesías, las mejores que el profesor eligió. Entonces, desde ahí, sin nada de recursos, porque yo no tenía como recursos para hacer algo muy grande, pero desde ahí comenzó la travesía y desde ahí me di cuenta que yo, una pues simple estudiante de la Universidad Nacional, una persona que no tenía como muchos recursos, podía hacer un cambio en la educación. Entonces este fue como el momento donde todo comenzó. La práctica luego de la U la tuve que hacer en un kinder en Tibás. Fue una experiencia hermosa porque era en un contexto completamente diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Era algo completamente diferente y fue donde aprendí mucho. Gracias a Dios estuve con una docente de calidad y con ella pues logré aprender muchas cosas que quise luego venir y plasmar aquí en mis comunidades y con los chicos indígenas, porque antes aquí pues yo hacía lo que podía, pero estando en la universidad fue donde aprendí realmente lo que era la educación y no era simplemente como entretener niños o algo así. Entonces, en el proyecto ya de bachillerato aproveché para hacerlo con los chicos indígenas porque ya debido a la pandemia ya tuve que estar por acá en mi comunidad porque antes pues estuve viviendo en Heredia por la universidad. Entonces aproveché este momento para tener un acercamiento más real, a pesar de que pues ya anteriormente toda mi vida he estado rodeándome con los indígenas y todo, pero no había como desarrollado en sí un proyecto para ellos. Hice un proyecto para el rescate de su cultura, lo hice con una familia, mi idea era hacerlo a nivel de escuela, pero volvemos al mismo, por la pandemia no se pudo, ¿verdad? Porque las clases se suspendieron y ya no se podía pues tener cercanía con tantas personas. Entonces lo hice con una familia de indígenas Cabecar y fue una experiencia, como les comento, hermosa. Logramos recordar muchas historias que se han ido perdiendo de su pueblo, logramos hacer algunas manualidades que ellos han ya dejado botadas y fue aquí donde vi, bueno, seguimos con los cambios, seguimos creciendo y
sin necesitar recursos. Y esto lo enfatizo porque esa era una de las limitantes que yo me ponía muchísimo. Yo cuando pensaba y soñaba que quería hacer ciertas cosas, pensaba, bueno, pero yo no lo puedo hacer porque yo no tengo plata. Y aquí fue donde yo me fui aprendiendo, fui descubriendo que realmente a veces las limitantes se las pone uno mismo y no es que están ahí, porque todo es de darle y de intentarlo. Otra de las cosas que me emociona muchísimo es que el año pasado pude desarrollar un proyecto de alfabetización para personas adultas y adultas mayores. Todos eran indígenas. Y esto lo hice a nivel personal, ¿verdad? No fue a nivel de universidad. Y lo hice porque vi que había muchas personas que no sabían leer y escribir. Y pues primero como que pregunté, ¿verdad? ¿Quiénes les gustaría aprender? Conseguí un material, por dicha gratuito. Y entonces empezamos con las clases. Fue una experiencia también hermosa donde aprendí un montón porque me di cuenta que trabajar con adultos no es lo mismo que trabajar con niños, no es lo mismo enseñarle a escribir a un niño o una niña que está empezando a construir esos aprendizajes a un adulto que ya tiene muchos aprendizajes ya construidos, ya tiene un estilo de vida, ya tiene pues una vida mucho más adelantada que uno. Entonces fue como empezar a primero aprender yo cómo trabajar con ellos y después que ellos me pudieran entender porque también pues su dialecto es el cabécar y aunque todos hablan español no deja de ser una lengua diferente a su lengua materna. Entonces a veces era como un poco complicado porque se confundían como ciertas palabras, pero lo logramos. En septiembre tuvimos la graduación, todos se graduaron por dicha y quisieron continuar con las clases, ya no en alfabetización, sino en matemáticas. De eso sí se encargó mi esposo y ahí están recibiendo clases porque ellos se motivaron y quisieron aprender y más bien les gustaron más las matemáticas porque se sintieron como más retados. Y de nuevo, fue algo que hicimos sin recursos, fue algo que hicimos de cero y simplemente con esa motivación del querer hacerlo, del querer dar todo de mí para poder mostrarle algo a las comunidades, de poder brindarles un cambio, que no por ser indígenas o no por ser de estas zonas tan lejanas tienen que estar en una condición donde nadie se preocupe por su educación, sino que ellos también pueden aprender. Y eso era lo que yo les quería proyectar. Una de las cosas que más me ha permitido el estar aquí nuevamente en Turrialba es poder dar apoyo escolar a los niños y las niñas, sobre todo en esos tiempos de pandemia. Creo que todas hemos vivido una realidad donde muchas cosas cambiaron, muchas cosas tuvieron que reinventarse porque teníamos un estilo de vida y tuvo que cambiar. Pero imagínense para los niños indígenas. Eh, Sus padres no han ido a una escuela, no tenían al maestro ahí. Incluso las guías que les dejaba el MEP se las dejaban en la computadora. Ellos tienen computadora porque la Fundación Omar Dengo les donó a las escuelas y colegios de estas zonas. Entonces tienen computadora y ahí les dejaban las guías. Pero en casa ellos no tienen electricidad. Entonces tengo computadora, pero cuando se descargue se acabó y no puedo trabajar. Y entonces se vuelve como un poco la realidad. No es lo mismo para todos, no es lo mismo una persona que sí tenga sus guías autónomas del MEP trabajando en casa con la electricidad donde puedo conectar mi computadora en cualquier momento. A ellos están primero solitos porque no tenían quien les ayudara y después no podían trabajar siempre y la escuela estaba cerrada. Entonces fue un momento donde llegaron muchas veces a mi casa, también pues los reuní muchas veces, les ayudamos en diferentes materias, algunos tenían muchas guías acumuladas y llegaban al final porque no sabían qué hacer y las cosas que habían hecho no estaban del todo bien porque no entendían las indicaciones y no porque ellos tengan conocimientos inferiores o no, nada de eso, sino porque necesitan una guía como cualquier otra persona de un docente que esté ahí, que les esté acompañando. No es lo mismo leerlo que alguien que te esté explicando de formas diferentes porque ellos son súper inteligentes y necesitaban pues ese apoyo. Entonces ahí estuvimos también. Por supuesto que de forma gratuita porque ellos no tienen los recursos para pagarlo. Entonces ahí estuvimos trabajando
y esto pues nos abrió también pues muchas puertas al conocimiento, al poder aprender un poco más sobre ellos, sobre su forma de trabajo, sobre su contexto y su familia también. Fue tanto lo que estuvimos trabajando que hasta faroles hicimos. Hasta faroles llegaron para hacer porque les habían dejado la tarea de hacer un farol y ellos no tenían los recursos y no sabían ni siquiera cómo hacerlo. Entonces aquí estuvimos con material reciclado, estuvimos haciendo nuestros faroles y fue algo hermoso. Después me contaron las chicas que ven en la fotografía que ellas fueron las únicas 2 personas que llevaron su farol. Y esto, chicas, lo recalco no porque ellos no quieran hacerlo, porque sean desinteresados o que la familia no apoye. No, sino porque se vive una realidad diferente. Porque no es lo mismo, los recursos no son los mismos. La realidad, ustedes pueden ir a las casas de ellos y no tienen ni una mesa donde trabajar, no tienen unas tijeras donde recortar. Entonces, ¿cómo hacer un farol de esta forma, verdad? Y así con muchos otros trabajos. Cuando se mandan trabajitos en hojas, por ejemplo, y se devuelven sucias, no es porque sean descuidados, es porque viven en piso de tierra, ¿verdad? Entonces es una realidad que me abrió mucho los ojos y que me enamora cada vez más. Yo realmente estoy enamorada de esta población y entonces yo dije, bueno, necesito un lugar donde poder hacer lo que yo estoy haciendo, pero de forma más grande. Necesito un lugar donde yo pueda tener un centro donde primero le pueda dar cuidado a los niños, porque una de las problemáticas que yo identifiqué es que las mamás tienen que salir a cortar bananos, yuca, malanga y los papás tienen que salir a jornalear. Entonces, ¿con quién quedan los bebés? Porque tienen muchos bebés. ¿Con quién quedan? Pues con las hermanitas mayores de unos 8 años. ¿Eso está bien? Por supuesto que no. Las niñas están ejerciendo un rol que no les corresponde, un rol de persona adulta, un rol de madre, y a ellas no les corresponde. Y jamás un bebé va a estar cuidado bien por otra niña. Entonces fue una de las problemáticas que identifiqué para que pudiéramos tener un centro donde cuidarlos, donde darle la estimulación oportuna de acuerdo a sus necesidades. Y entonces aquí fue donde se fue dando más esa espinita, esa necesidad de hacer algo, pero como les contaba, también esa limitante de cómo poder hacerlo. Otra de las problemáticas que también lamentablemente identifiqué es que en sus casas muchas veces pues no tienen la alimentación adecuada. Muchas veces ellos pasan comiendo banano y solamente eso hay. Y así es su estilo de vida. Pero no quiere decir que eso esté saludable para los niños. No quiere decir que esos niños pues tengan una salud adecuada. Entonces otra de nuestras ideas es poder brindarle a los niños pues la alimentación que ellos necesitan. Y la tercera es con respecto a la educación, porque lamentablemente en las zonas indígenas la educación no ha sido la mejor y ellos sí están como con un déficit educativo muy grande, y los que logran llegar al colegio ahí sí pues lamentablemente les va mal porque no tienen el mismo nivel educativo que se requiere para estar en el colegio. Entonces, ¿qué pasa? Terminan desertando y hay muy pocos, al menos en esta zona. Ahora no puedo generalizar, no todos los lugares son iguales, pero eso sí sucede aquí. Y lamentablemente hay muy pocos indígenas que se logran graduar del colegio porque ya ahí sí llegan al colegio, es una realidad diferente. Entonces yo dije, bueno, no es que tenemos que quitar al MEP o algo así, no, su escuela es su escuela, pero sí necesitamos un lugar donde darles un refuerzo, donde reforzar esos conocimientos, donde sentarnos y darles más pues atención a lo que ellos necesitan, empezando por sus habilidades, empezando por su autoconcepto, por su confianza, por su amor. Es lo primero que debemos hacer. Entonces dije, bueno, ¿cómo podemos gestionar esto? Y averigüé un poco en el Ministerio de Salud, en el sector de CAI, de Centro de Cuidado de Atención Integral, y pues vi lo que tenía que hacer en trabajo escrito. Entonces yo dije, pues no tengo ni 5,000 colones para hacerlo,
pero no me quita nada poder hacer el trabajo escrito. Entonces empecé a construirlo y por aquí les dejo nuestra visión y nuestra misión y fue como lo que me fue motivando más. El irlo haciendo yo me sentía como que ya casi iba a abrir las puertas y todo esto pues sucedió el año pasado, no fue como que tuvimos mucho tiempo haciéndolo, sino que el año pasado fue que yo dije, bueno, voy a confiar en Dios porque Dios me ha demostrado que yo puedo, que ya he hecho muchas otras cosas que sí se puede y entonces vamos a empezar a construirlo. Entonces así fue como comenzamos. Comenzamos con una idea, empecé a desarrollar la problemática, empecé todo lo que ya uno ha ido viendo en la universidad, todos esos conocimientos que hemos ido adquiriendo, los fui plasmando en mi propio proyecto. Y es algo pues súper emocionante porque en la U uno hace muchas investigaciones, proyectos y todo, pero no es lo mismo cuando ya uno está haciendo algo propio, ya fuera de la U, fuera de, pero integrando todos esos conocimientos que hemos ido aprendiendo. Entonces, fui haciendo mis objetivos, fui haciendo pues mi misión, como se las mostré anteriormente, y todo lo que se ocupa en una investigación. También me reuní con algunas mamás porque necesitaba ver si esto era algo que ellas iban a apoyar, ¿verdad? Porque aunque yo pudiera ver una necesidad, yo no iba a saber si ellas estaban de acuerdo en esto. Entonces les hice una encuesta, una entrevista, hablé con ellas, me tomé el tiempo y vi que efectivamente sí, ellas tienen ese mismo sentir y me pareció súper curioso que a pesar de que ellos no han tenido como una buena educación, las mamás son conscientes de eso y de hecho ellas me comentaban que por eso muchas mamás llevan a sus hijos fuera de la reserva indígena para que puedan recibir sus clases porque saben que dentro la educación no era la mejor. Les comento que gracias a Dios ya ha habido un cambio para este año. Está un muy buen profesor. Es una persona indígena también, pero que está haciendo un excelente trabajo y él me ha comentado lo difícil que ha sido porque los niños desde hace muchos años atrás pues estaban siendo pues hasta abandonados de forma educativa, ¿verdad? Porque el docente a veces llegaba, a veces no llegaba y no les avisaba. Las distancias que ellos caminan son muy grandes y eso también es un factor que afecta. Entonces, pues obviamente la educación pues no podía ser igual o no podía ser de calidad de esa forma. Entonces, gracias a Dios están dando cambios, es algo que me emociona muchísimo, pero yo dije también yo quiero tener mi lugar, quiero tener mi centro donde poder pues hacer esto realidad, hacer este sueño realidad. Entonces, como les digo, el primer paso fue confiar en mis capacidades, y el segundo paso fue empezar a construirlo, investigar en el Ministerio de Salud lo que necesitamos, lo que se necesitaba tanto en el proyecto escrito como los requisitos que se necesitan, ¿verdad? En la infraestructura, que esto ya era como algo más grande todavía. Entonces quiero resumirles un poquito sobre el proceso. El proceso de gestión nuevamente fue este: una idea, un sueño, ponernos a trabajar en el proyecto escrito, ponernos a buscar un lugar, eh, cumplir con todos los requisitos de ese lugar, entregar los permisos, conseguir los recursos fue algo milagroso, porque imagínense que un día una señora que yo no conocía me contactó y me dijo que ella sabía que yo estaba por abrir un centro de cuidado para niños indígenas y que ella tenía un kinder que estaba quitando, vendió las cosas, pero no se le vendió todo, entonces que me las quería donar. Entonces pues mi papá y yo fuimos hasta Cartago. El carro de mi papá es un carro de cajón y venía que no le cabía nada. Entonces así es como vemos que Dios trabaja, ¿verdad? Y así es como hemos ido logrando cumplir este sueño, hemos cumplido y todo por la niñez. Aún no hemos comenzado, pero ya los niños llegan a jugar con las cosas, con los carritos, y a mí me encanta ver cómo tal vez ellos no tenían de estas cosas, porque ni en sus casas ni tampoco en la escuela cuentan con los recursos que de hecho
pude hacer una donación porque ya tenía a veces tantas cosas y algunas como repetidas, y entonces las doné a la escuela para que a los niños también les dé algunas cosas para sus casas. Y yo digo, bueno, si yo estoy siendo bendecida, también puedo bendecir. Y así es como vamos. Ahorita estamos a la espera de poder hacer estas mejoras que nos pidieron, de poder cumplir con esto y ver si entonces ya una vez que nos hacen la visita ellos pueden aprobárnoslo ya por el lapso de 3 años. El siguiente paso para mí, que es sumamente importante, es con el IMAS, porque yo no puedo ser un centro privado que le cobre a las familias. Yo necesito pues que estos niños cuenten con un subsidio para poder darles la alimentación y todo lo que necesitan. Entonces yo fui a Lima, se expuse el caso, que ya tenía el permiso de funcionamiento. Gracias a Dios me dieron cita una semana después que fui, cosa que cuesta un montón porque Lima siempre está saturado, y gracias a Dios me dieron la cita. Fui y dejé los papeles que se necesitaban, que lo que se necesita es uno llevar el título de que ya tiene el permiso de funcionamiento y la hoja que uno le da al Ministerio de Salud, y llevar una fotocopia de la cédula, llevar también una carta como que especifique todos mis datos y los datos también del lugar donde se va a estar en el centro. Y entonces llevar todo esto, y ya con eso ellos me abrieron un expediente, entonces ya somos un centro de Limas. Pero entonces pregunté cómo podían los indígenas sacar cita, ya que muchos no tienen pues la facilidad de ir hasta Turrialba o por medio de internet. Me dijeron que los indígenas lo sacan a través de WhatsApp, y me dieron el número de teléfono de los funcionarios que atienden la parte de Chirripó, que es donde estamos nosotros. Escribí un mensaje explicando la situación y preguntando si yo podía sacarle cita a las mamás, porque muchas no cuentan si con internet o con teléfono. Y me dijeron que ahorita no tienen citas, que probablemente hasta julio, y que hay más de 100 casos que están solicitando servicio de cuidado, entonces que probablemente eso no se dé este año. Después de toda mi felicidad, después de todo lo que yo sentía que ya había logrado, hubo un momento donde me sentí como muy bajoneada, incluso donde sentí ahora de ya como que lo tenemos todo, pero no tenemos cómo arrancar, porque yo no, o sea, si yo pudiera hacerlo en mi bolsillo, yo lo haría. Yo puedo trabajar sin recibir un salario, pero no puedo comprar la comida para todos, no puedo. Entonces, ya puedo iniciar, pero estoy con esa limitante del dinero. Sin embargo, estamos buscando, nos encontramos en esa parte de dos opciones. Una, conseguir padrinos y madrinas que quieran pues colaborarnos con la alimentación y todo esto para los niños, y otra es con alguna otra institución como el PANI o cosas así. Entonces, pues gracias a Dios ya estamos con el IMAS, y bueno, ahora sí tenemos que aliarnos con Red Cudi también, que eso ellos nos mandan como las cosas que, los formularios, información y eso con el IMAS. Y pues a la espera de que las mamás puedan conseguir cita con el IMAS y les puedan aprobar, o bien que logremos conseguir otra forma de subsidio. Sabemos que es difícil, pero no es imposible. Ya lo hemos demostrado, hemos llegado hasta aquí. Desde que empecé con ese festival de lectura, empecé pues haciendo cambios, y sé que esto es algo que vamos a lograr. Sin embargo, hay más trabajo que hacer, hay mucho todavía, hay muchas personas, nos dieron capacidad para atender a 35 niños, pero aquí hay más, hay muchos más, hay más lugares, más zonas, y no nos podemos limitar solamente al centro de cuidado, no nos podemos limitar, hay mucho más trabajo. Las invito que si ustedes en algún momento quieren hacer algo, quieren hacer un proyecto, quieren, pues aquí las puertas están abiertas para hacerlo, para venir a quedarse, para conocer, porque es una realidad diferente, es una realidad diferente a la que muchas veces está acostumbrado. Para mí fue todo un reto ir a la ciudad, ir a la universidad, donde yo no conocía ni las paradas de los buses, pero lo logré, y sé que también es un reto venir de allá y estar aquí en un lugar donde no hay internet, donde no hay ni señal de teléfono. Es una realidad diferente. Entonces las invito a que si ustedes tienen el gusto y quieren pues acompañarnos aquí en esta travesía, están completamente invitados.
Y pues aquí les muestro una foto de mi familia para que puedan conocer a mi esposo y a mi bebé. Y también les dejo mis contactos por si ustedes quieren saber más, si les interesa incluso hasta venir para que puedan contactarme o también si necesitan pues una guía porque quieren hacer un proyecto algo parecido, si quieren gestionar un proyecto también de abrir un centro de cuidado. Estoy a su completa disposición, todas las preguntas que tengan me las pueden hacer y espero que este video haya sido de provecho, espero que aunque no nos pudimos conocer de forma presencial o al menos vernos, espero que les pueda servir, que realmente la información que les he dado sea valiosa para ustedes y que sepan que ustedes lo pueden lograr, que ustedes son capaces de ser parte del cambio, que donde estemos no necesitamos tantos recursos, no necesitamos salir a otros contextos, desde nuestro propio contexto, desde nuestra casa podemos hacer un cambio, podemos marcar la diferencia y podemos demostrar que somos ello una. Entonces me despido y agradeciendo nuevamente a la profe por este espacio tan lindo y cualquier recomendación que ustedes me quieran dar también para mi proyecto es bien recibida, que en eso estamos, construyéndonos, renovándonos y pues siguiendo adelante.